tiro. Ahí sí. No, pues si yo, como yo le había comentado, yo al menos le iba a avisar con un día de anticipación. Así es que el test quedaría para mañana en el horario de clases y entraría solamente conversión de, o sea, vectores expresados en diferentes formas. Vector unitario, rosa de los vientos, fasorial y gráfico. Yo creo que va a ser al comienzo de la clase. Quizás al principio podemos resolver algunas dudas puntuales antes de comenzar y eso. Ya, pero ¿cómo estaban asustados si yo les dije? El miércoles incluso lo conversamos, les dije, el test va a ser lo vamos a reagendar, pero nunca les dije que iba a ser hoy día. Y también les había comentado de que no les iba a hacer test sorpresas. Sí, será algo como el taller. Así es que utilicen el taller para estudiar. Si tienen alguna duda durante el día, me escriben y podemos resolverlo. Y eso, ¿ya? Profe, ¿el taller va a ser grupal o individual? ¿El test? ¿O Sí. el test individual? Ah, ya. ¿Ya? Bueno, no sé si tienen alguna duda respecto al taller o respecto al test. Profe, ¿y para el test vamos a estar en la reunión o no? O sea, ¿vamos a tener que estar en Zoom o algo así? Mira, la verdad es que yo no he tomado evaluaciones, o sea, tomé la otra vez evaluaciones, pero eran con menos alumnos. Pero no sé, lo voy a pensar durante el día para ver cómo va a ser. Pero de todas maneras, si es que tienen que estar conectados, o sea, mire, mañana conéctense sí o sí a la clase, porque de todas maneras hay que dar las instrucciones y todo. Así es que yo creo que probablemente, y que lo ideal es estar conectado, por si ustedes tienen alguna duda, yo poder ir resolviéndose. ¿Me dan un segundo? Vengo al tiro. Ya, ahora sí. Es que mi gato me estaba atacando mucho, así que lo salto. Ya. En resumen, entonces, mañana se conectan en el horario de clases, que sería a las 4:10. Se van a dar las instrucciones del test. El test yo lo voy a hacer por Eva, así es que para que tengan ahí Eva, o no sé, pues si lo van a hacer desde el teléfono, desde algún computador, para que tengan la plataforma abierta. Y al iniciar la clase resolvemos algunas dudas, si es que tienen alguna duda en particular, antes de comenzar el test, ¿ya? Por hoy vamos a comenzar a ver la continuación de la materia que estábamos viendo. Esto, lo que vamos a ver hoy día, no va a ser evaluado en el test de mañana, ya para que tengan, no lo vean como que tienen que estudiar esto para mañana. Un segundo, que tenía todas estas cuestiones abiertas y como se me reinició el computador, se cerró todo. Ya. En la clase de hoy, ¿recuerdan cuál fue la última pregunta que quedó como planteada el día miércoles? Si los vectores eran fuerzas. Exacto. ¿Qué ocurre si los vectores son fuerzas? ¿Ya? Una fuerza, primero, ¿una fuerza puede ser un vector? ¿Una fuerza tiene magnitud, dirección y sentido? Sí. Sí. Sí, pues, por lo tanto, una fuerza sí puede ser expresada como un vector y de hecho es un vector, porque solamente al indicarla como una magnitud no es suficiente para entender o para poder expresarla de manera correcta. Les voy a compartir mi pantalla. Estoy con una pantalla nomás acá hoy día. Ya. Ahí sí. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Ya. Voy a conectar
la tableta por si hay que dibujar algo. Ya, bueno, efectivamente, como mencionaba uno de sus compañeros, la pregunta que nos hicimos, o la pregunta que yo planteaba en la clase pasada, era ¿qué ocurre si los vectores son fuerzas? ¿Cierto? Pero antes de comenzar y poder entender de qué estamos, o si podemos asumir de que los vectores son fuerzas, tenemos que entender qué es una fuerza, o sea, partiendo desde ese concepto. Y, como se indica en la diapositiva, la fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro que afecta el estado de movimiento del cuerpo sobre el cual actúa. ¿Ya? Esa sería como la definición de fuerza. Y efectivamente es un vector ya que posee magnitud, dirección y sentido, lo que estábamos hablando recién. Y acá es donde aparece un poco este concepto de la fuerza resultante, que era lo que estábamos hablando la semana pasada. Si yo tengo dos fuerzas y las sumo, ¿ya? Esa fuerza se denominaría como una fuerza resultante. O sea, si, por ejemplo, yo estoy de pie y una persona me está tirando con la mano hacia un lado, ¿ya? Y la otra persona me está tirando la otra mano hacia el otro lado, quien esté aplicando una mayor fuerza es hacia donde yo me voy a desplazar, ¿cierto? ¿Qué ocurre si ambas personas me están jalando con la misma dirección, la misma fuerza, o sea, la misma magnitud, la misma dirección y en sentido contrario? O sea, si uno tira para un lado y el otro tira para el otro lado, ¿me voy a mover? No. No, pues, porque se van a anular. Eso quiere decir que la fuerza resultante sería cero. O sea, el que tira para el lado derecho más el que tira para el lado izquierdo se anulan uno con el otro. Pero si uno es mayor que el otro o tiene una dirección diferente, puede que yo me vaya a desplazar de un lado hacia otro dependiendo este concepto de fuerza resultante. Ahora, ¿qué efectos produce o provoca una fuerza? ¿Qué efectos puede provocar? ¿Ya? Puede, en el caso que la velocidad sea cero, ya quiere decir de que este cuerpo está en reposo. O sea, si la fuerza que se está aplicando sobre mí no me genera una velocidad, yo voy a quedar en reposo. En el caso de que la velocidad con la cual yo me voy a mover es constante, en ambos casos estamos trabajando en un estado de equilibrio, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en este ramo? Porque de hecho se llama, el ramo se llama Fundamentos de Estática, ¿ya? Que de hecho ahí está entre paréntesis el concepto de estática, de que puede que yo no me esté moviendo, que eso ocurre a consecuencia de que todas las fuerzas que están actuando sobre mí se anulan una con la otra, por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre mí, o la fuerza resultante, es igual a cero, o al vector nulo en realidad, que vamos a ver más adelante. La diferencia entre que sea cero o el vector nulo. El otro efecto que puede provocar es que yo me desplace, o sea, me mueva a una velocidad que no es constante. Y en ese caso hay una aceleración, que es un concepto que nosotros no vamos a ver en este curso en particular. Solamente vamos a ver cuerpos en reposo o cuerpos moviéndose a una velocidad constante, que ambos son denominados como un estado de equilibrio. ¿Quién es él? ¿Alguien conoce a este muchacho tan guapo y chascón que está ahí? Newton. Newton, muy bien. Aquí me llegan los chats. Sir Newton, Lavín. Mira, poco falta porque está en todas partes. Efectivamente, él es Newton. ¿Y por qué Newton es mundialmente conocido? Cuando ustedes piensan en Newton, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Unidad de La medida. fuerza. Las leyes. Las leyes de Newton, ¿cierto? Las fuerzas. O sea, acá nosotros asociamos inmediatamente a la manzana, efectivamente, cuando le cae la manzana en la cabeza. Newton tiene tres, que son las leyes de Newton, que son la base de la física que nosotros vamos a utilizar como ingenieros, ¿ya? Así es que nosotros estamos partiendo desde lo más básico, y si partimos desde lo más básico, obviamente tenemos que ir a la fuente desde donde provienen estas ecuaciones, porque las ecuaciones como tal no nos sirven, sino que tenemos que entender de dónde vienen y de qué forma las podemos aplicar. Y en este caso, Newton es la persona que nos entrega las herramientas que nosotros podemos utilizar para hacer análisis de manera ingenieril, ¿ya? Y efectivamente, hoy día, dentro de las cosas que vamos a ver,
son, aparte de Newton y su peluca, son sus leyes, ¿ya? Ay, no me avanza el... Ahí sí. La primera ley de Newton es la conocida como ley de equilibrio, que acá, si lo tratamos de conectar lo que estábamos hablando recién, o sea, estábamos hablando de que nosotros íbamos a estudiar cuerpos que estuvieran en equilibrio, en donde su velocidad era cero o su velocidad era constante. ¿Y qué es lo que dice la primera ley de Newton? Dice, una partícula originalmente en reposo o moviéndose en línea recta a una velocidad constante, o sea, ahí tenemos los dos ejemplos que les había mencionado antes, permanecerá en ese estado siempre y cuando la partícula no sea sometida a una fuerza desbalanceadora, ¿ya? O sea, si yo estoy sentada acá y ninguna fuerza viene a perturbarme o a desbalancearme, yo me voy a mantener sentada acá, ¿sí? O si me estoy moviendo a una velocidad constante, si ninguna fuerza me perturba, yo no voy a, mi velocidad no se va a ver afectada. ¿Y qué es lo que dice la primera ley de Newton? Que es una de las ecuaciones que nosotros vamos a trabajar, es que la sumatoria de las fuerzas es igual al vector nulo. ¿Cuál es la diferencia? Si yo digo que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, estoy diciendo de que estoy trabajando con una magnitud solamente, no con un vector. Y habíamos dicho que las fuerzas eran vectores, por lo tanto, la sumatoria de estos vectores de fuerza tienen que ser, van a ser un vector, solo que este vector va a ser el vector nulo. ¿Y qué quiere decir eso? De que mi componente en I tongo va a ser 0, en J tongo va a ser 0 y en K tongo también va a ser 0. Entonces ahí vemos que la resultante, la fuerza resultante que tiene ahí la flechita arriba es igual a la sumatoria de las fuerzas y eso es igual a nuestro vector nulo. Espera, aquí quiero... Entonces, la primera ley de Newton, la ley del equilibrio, sumatoria de los vectores fuerzas igual al vector nulo, y esto es aplicable a cuando una partícula está en reposo o a una velocidad constante. Entonces, si yo estoy en reposo y alguien va y me pega una patada, voy a dejar de estar en reposo, por lo tanto voy a dejar de estar en equilibrio. O si voy a una velocidad constante y alguien me empuja un poquito más fuerte, voy a dejar de estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque ahora mi velocidad no va a ser constante. ¿Y ahí tendría una aceleración o no? Claro, ahí está la aceleración de por medio, entonces ya no estaríamos en equilibrio. Esa es la diferencia. Y en este curso nosotros solamente vamos a analizar estados de equilibrio, ¿ya? Porque, como les mencionaba, vamos a ir de menos a más, o sea, después en otros cursos van a ver el resto de la gama de opciones que hay, como la aceleración. La segunda ley de Newton es la ley de movimiento acelerado. Entonces acá sí se aplica, digamos, el caso que estábamos hablando recién, que dice, una partícula sobre la cual actúa una fuerza desbalanceadora, F, experimenta una aceleración que tiene la misma dirección de la fuerza y una magnitud que es directamente proporcional a la fuerza, ¿ya? Y acá es donde aparece que la fuerza, digamos, es la masa por la aceleración. Y en este caso, mi fuerza resultante, o sea, mi sumatoria de fuerzas es diferente al vector nulo. Por lo tanto, no estoy en equilibrio, a diferencia de lo que indica la primera ley de Newton. Y la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, que también las tres leyes son requete contra famosas, yo creo que todos la han escuchado o la han estudiado en algún momento, que dice que siempre que un cuerpo A ejerce una fuerza de acción sobre un cuerpo B, el cuerpo B a su vez ejerce sobre el cuerpo A otra fuerza llamada reacción. O sea, si tú me pegas un combo, yo te voy a pegar el combo de vuelta. Acción y reacción. De igual magnitud, dirección y línea de acción de la fuerza, pero en sentido contrario. ¿Ya? O sea, si se ejerce una fuerza sobre mí, el cuerpo A ejerce una acción sobre el cuerpo B ejerce la misma sobre el cuerpo A, pero con sentido opuesto. La misma dirección, la misma fuerza y sentido contrario.
Entonces acá tenemos que F es igual a menos F. Y en base a esta misma ley, que es la tercera ley de Newton, de la ley de acción y reacción, y en realidad una sumatoria de una mezcla entre varias leyes, incluyendo las leyes de Newton, es que aparece esta, no es cuarta en realidad, porque no está catalogado como la cuarta ley de Newton, son como las tres leyes de Newton, pero igual es de él, que es la ley de atracción gravitacional. Entonces nosotros tenemos una masa 1 y una masa 2 que se atraen una a la otra, ¿ya? Que tiene que ver con cómo la Tierra nos atrae con la fuerza gravitacional a nosotros a la Tierra, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2 y esto es igual a una constante universal G por la multiplicación de ambas masas dividido R al cuadrado, en donde F corresponde a la fuerza gravitacional entre las partículas, en donde, según la tercera ley de Newton, un cuerpo ejerce la misma fuerza sobre otro, pero con sentido opuesto, por lo tanto F1 es igual a F2. G es la constante universal, que es este valor que está indicado acá, que tiene una unidad de medida de metros cúbicos partido kilogramos por sentido cuadrado. M1 y M2 corresponde a la masa de cada partícula o cuerpo, que en este caso sería M1 la del azul y M2 la masa del cuerpo de la circunferencia verde. Y R es la distancia entre el centro de las dos partículas o cuerpos, ¿ya? Esa es la ley de atracción gravitacional, de que esta fuerza es igual a la constante universal por la multiplicación de su masa partido por esta distancia entre el centro de ambas partículas. Ahora, de la ley de atracción gravitacional se obtiene la fuerza de atracción sobre un cuerpo de masa m próximo a la superficie de la Tierra, que es la fuerza, digamos, con la que la Tierra nos atrae a nosotros, que es la fuerza de gravedad. Donde tenemos que la misma ecuación que teníamos en el punto anterior, donde tenemos que, bueno, como dato tenemos que el radio de la Tierra son 6.380 kilómetros y la masa de la Tierra son 5,983 por 10 elevado a 24 kilogramos. Entonces acá tenemos que la fuerza que genera un cuerpo con el otro es igual a esta G, la constante, se me olvida el nombre, la constante universal, por la masa 1, que vendría a ser la masa de la Tierra, por la masa 2, que vendría a ser la masa del cuerpo que estamos analizando, dividido por la distancia entre ambas masas. Pero nosotros vemos de que, no sé, nosotros como individuos tenemos una distancia o un radio que es prácticamente despreciable en comparación con el radio que tiene la Tierra. Por lo tanto, esta distancia D se anula y solamente lo dividimos por el radio de la Tierra, que son los, bueno, acá está en kilómetros y acá está en metros cuadrados por el tema de la unidad. Y si nosotros hacemos la multiplicación y vamos despejando todo esto, tenemos que F es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado por la masa 2. Y 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿qué es lo que es? ¿Les suena a ustedes ese valor? Es la aceleración de gravedad, ¿cierto? Nosotros siempre trabajamos y sabemos que G es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Ahora, con lo que estábamos viendo recién, es la forma de demostrar de dónde viene ese valor. O sea, este valor nace a partir de la ley de atracción gravitacional, que es una de las leyes de Newton. De hecho, ahora si ustedes hacen este cálculo matemático, les va a dar el valor que está más arriba. Entonces, F
es la fuerza que actúa sobre un cuerpo y G se define como la aceleración de gravedad. Por lo tanto, la fuerza que actúa sobre un cuerpo sería la masa por la aceleración, que sería la aceleración de gravedad en este caso, que es el valor de G. ¿Se entiende? En realidad esto Sí, es profe. nada más que para demostrar de dónde viene la aceleración de gravedad, que es un valor que nosotros vamos a trabajar constantemente. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la razón de que se ponga en la ecuación adentro la masa de la Tierra y no la otra masa? Es ¿Cómo? que la masa del otro cuerpo sí está en la ecuación, pues, que Sí, sería, pero está afuera. sí, lo que pasa es que acá lo que se hace es que la fuerza, por ejemplo, que nosotros, o nuestro peso es una fuerza, ¿cierto? No es una masa. Primero ahí hay que diferenciar entre peso y masa. La masa es lo que nosotros, la cantidad de materia o la masa de un cuerpo, no es la fuerza de un cuerpo, o el peso de un cuerpo. El peso es la masa por la aceleración de gravedad. Por lo tanto, en este caso, la fuerza, que sería el peso, es la masa del cuerpo por la aceleración de gravedad. Entonces ahí nosotros no podemos despreciar la masa, porque finalmente, de acuerdo al valor de la masa, es la fuerza que ejerce ese cuerpo o la Tierra contra ese cuerpo, en base a la ley de atracción gravitacional. Y acá, de hecho, acá se aclara un poquito eso. Por lo tanto, tenemos que la fuerza es igual a, según la tercera ley de Newton, perdón, según la segunda ley de Newton, la fuerza es masa por aceleración, ¿ya? Que en este caso, la fuerza que genera la Tierra sobre nosotros es la masa por la aceleración de gravedad, que es un valor que nosotros conocemos, que es 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Y acá tenemos el concepto de, o la unidad de medida de Newton. El Newton es una unidad de medida de fuerza, que es kilogramo, que kilogramo es una unidad de medida de masa por metros partido segundo al cuadrado, que es la unidad de medida de la aceleración de gravedad. Por lo tanto, y es súper importante diferenciar de que un kilo de masa es diferente a un kilo de fuerza, a un kilogramo fuerza, porque un kilogramo fuerza son 9,8 newton. Y que en realidad lo que hace es que expresa cosas diferentes, o sea, una cosa es peso o fuerza y la otra cosa es masa. ¿Sí? ¿O queda algo un poco confuso? ¿Cómo se puede saber que un kilogramo de masa es diferente a uno de fuerza? Porque, por ejemplo, yo puedo tener una masa acá en la Tierra, que mi masa va a ser la misma acá en la Tierra que acá en la Luna, por ejemplo, que en la Luna, por ejemplo. Pero mi peso va a ser diferente en la Tierra que en la Luna. ¿Por qué es diferente? ¿Qué cambia entre la Tierra y la Luna? La Gravedad. fuerza de gravedad. Gravedad. La aceleración de gravedad, ¿cierto? La fuerza de gravedad. O sea, en la Luna la gravedad no es 9,8, es un valor diferente que lo tendríamos que calcular de la misma manera que calculamos, que lo calculamos acá en la Tierra. Por lo tanto, yo acá en Concepción y en Júpiter voy a tener la misma masa, pero voy a tener un peso diferente. Porque, como ustedes bien lo dicen, la aceleración de gravedad es la que cambia. Claro, acá miren, aquí Gianfranco da un ejemplo súper claro, o sea, la masa es una magnitud, ¿ya? Y en el caso de la fuerza es un vector. Efectivamente, esa es una de las diferencias. Yo la masa la puedo expresar simplemente de manera,
con un valor, con la magnitud, pero no así la fuerza. Entonces, resumiendo, sabemos de que las fuerzas sí son vectores, y son vectores porque tienen magnitud, dirección y fuerza, ¿ya? Sabemos que, y hoy día repasamos en realidad, porque en teoría estos son conceptos que ustedes manejan, pero siempre es bueno repasarlo porque sabemos de que no todos vienen con la misma base. Las tres leyes de Newton, que la primera ley de Newton es la ley de equilibrio. De hecho, voy a ir. La primera ley de Newton, que es la ley de equilibrio, que dice de que todo cuerpo que está en reposo o moviéndose con una velocidad constante, la sumatoria de sus fuerzas es igual a cero. ¿Ya? Que el ejemplo era de que si alguien me tira un brazo para un lado y el otro me tira el brazo para el otro lado, y esas fuerzas son, o sea, si yo no me muevo, quiere decir de que esas fuerzas, la sumatoria de esas dos fuerzas es el vector nulo, o sea, cero. Cero en X, cero en Y, cero en Z. La segunda ley es la ley de movimiento acelerado, que me indica que la fuerza es igual a una masa por aceleración, que es lo que se aplica, digamos, para lo que estábamos viendo recién respecto a la ley gravitacional, y la ley de acción y reacción. Y en base a estas tres leyes aparece la ley de atracción gravitacional, en donde podemos demostrar matemáticamente, en base a las ecuaciones, de dónde proviene este valor de la aceleración de gravedad de 9,8 y poder diferenciar que no es lo mismo un kilogramo de masa que un kilogramo de fuerza. Y acá esto es súper importante, que ustedes lo sepan y se acuerden siempre, y los requete contra sepan, de que un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newton. Profe, ¿eso en verdad pasó o no? ¿Lo de la manzana? Sí, No sé, siempre cuentan esa historia. No. que dicen que no fue tan así, fue algo así, pero no fue tan así como que le cayó en Como la que, cabeza una manzana y cachó. sí, igual es medio poético el que le cayó la manzana en la cabeza. Pero no sé. No sé qué tan real sea. ¿Alguna duda, chicos y chicas? ¿No? Bueno, ahora... ¿El Power está en el portal? ¿En el EVA? No, la voy a subir ahora, porque no la subí todavía, pero la voy a subir ahora. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que hemos visto hasta el momento, resumiendo lo que llevamos del semestre, partimos por algo súper básico como lo eran los sistemas de unidades. Luego vimos de qué forma podemos representar un vector y cómo llevar, digamos, un vector de una forma a la otra. Luego aprendimos a sumar vectores, ¿ya? Que también eso es súper importante. Y ahora vemos el por qué es importante, porque nosotros como ingenieros vamos a analizar diferentes tipos de estructuras, ¿cierto? Y esas estructuras se van a ver cuando están en equilibrio, por ejemplo, o no sé, pues pensemos en un edificio. Cuando uno diseña un edificio, ¿cuál es el escenario más desfavorable? Porque uno no lo diseña para cuando todo está perfecto, uno lo diseña para el caso más desfavorable. ¿Y cuál es el caso más desfavorable? ¿Cuál creen ustedes? Derrumbe. Un terremoto. El caso más desfavorable es que hubiese, por ejemplo, o ni siquiera un edificio. Vamos a analizar. Todos los factores que puedan llevar a un derrumbe, po. ¿Cómo? Sismo. Todos los factores que puedan llevar a un derrumbe. El derrumbe de la vivienda, en realidad, o del edificio. Tipo, analizando todos los factores. Porque Claro, yo no creo que solamente sea un terremoto. exacto. Porque, por ejemplo, si yo construyo o si yo diseño una casa en la costanera bueno, no sé, a la orilla de la playa, ¿qué cosas voy a considerar cuando diseño una casa a la orilla de la playa? ¿O qué cosas considerarían ustedes? El terreno.
La subida del mar. El terreno, Las marejadas. efectivamente, el agua, digamos, las marejadas o un tsunami que Cuando está la podría llena, cuando está la golpear. baja. ¿Cómo? Cuando está la llena o cuando está la baja. Claro. Por ¿Qué más? ejemplo, ahora sí hay un caso en Arcos de Calán, no sé si se ubican, ¿Sí? Oh, es muy lindo. lotearon unos terrenos que están a la orilla del río, o sea, a la orilla del mar. ¿Ya? Y a los que mandaron a hacer las medidas, justo lo hicieron en un día que el mar estaba muy chico, la luna, todo eso, que influyen harto en la ola. Había marea baja. Ahora lotearon todo y la ola ya en este momento ya están llegando como a los tercer terrenos hacia atrás Sí, de bueno, lotear. ese es un tema. De hecho, ahí en la misma zona, no me acuerdo si el monumento estaba en Peyú o en Curanipe, creo que era en Curanipe, que lo mostró el Rafa en la charla de intro el semestre pasado, que construyeron un monumento por el terremoto, porque ahí en esa zona, esto está en la sexta región de Cauquenes hacia la costa, está Peyú, Curanipe, eh, ¿cómo se llama la otra parte? ¿Sexta o séptima? En la séptima, perdón, en la séptima, sí. Eh, hay Chanco, como que hay varias localidades para allá. Y construyeron un monumento por el tsunami, pues, porque ahí el agua arrasó con hartas casas, murió mucha gente y todo. Y paradójicamente pusieron el monumento en un lugar donde, como dice su compañero, probablemente cuando lo construyeron estaban en marea baja y después el agua se llevó el monumento porque erosionó. Y ahí, efectivamente, cuando nosotros construimos o diseñamos una vivienda a la orilla de la playa, tenemos que considerar finalmente qué fuerzas actúan sobre esta vivienda. Que en este caso podría ser el agua, el viento, porque también a la orilla del mar hay mucho viento. Tenemos el peso propio, porque el peso de una vivienda también influye en el equilibrio que vaya a tener. Y por supuesto que siempre nosotros vivimos en un país súper sísmico, tenemos que considerar algún sismo. Entonces, el caso más desfavorable es que ocurran todas esas cosas en el mismo momento. Y ahí, bueno, hay normativas que indican qué fuerzas considerar y cuáles no. Pero lo que voy es que, y aquí vamos a lo más básico, es que cuando uno diseña algo, analiza una estructura, que en este caso puede ser una casa, puede ser un puente, puede ser un edificio, y analiza todas las fuerzas que llegan a esta estructura. Y ustedes, como están partiendo, este es el primer ramo de estructura que tienen, lo primero que tienen que hacer es entender qué es una fuerza y de qué forma funciona, ¿ya? Entonces vamos a partir, obviamente, con algunas estructuras más pequeñas, y vamos a hacer el análisis de cómo estas estructuras, o estos cuerpos, o estas partículas, reaccionan frente a la interacción de algunas fuerzas que están aplicadas sobre ellos. Y para eso es importante conocer las leyes de Newton, porque finalmente ellas son las que nos indican de que cuando un cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de estas fuerzas es igual al vector nulo, que cuando están en movimiento, digamos, que tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y tenemos la fuerza, o sea, la ley de acción y reacción de un cuerpo con el otro. ¿Ya? Entonces, eso es como la base para ya poder comenzar a analizar algún tipo de estructura o algún tipo de cuerpo, ya sea cuerpo rígido o alguna partícula, que vamos a partir de lo más básico a lo más complejo. Así es que, bueno, por hoy prefiero que veamos solamente esto. El día de mañana vamos a tener el test. No sé si ahora tienen, voy a dejar de compartir la pantalla. No sé si ahora tienen alguna duda respecto al test o respecto a transformar, digamos, un vector de una forma a la otra. No, profe. ¿No? Mire, yo durante la tarde, sí, durante la tarde les voy a enviar los resultados del taller, ¿ya? Para que ustedes lo puedan comparar. Después de que hagamos el test, les voy a mandar el paso a paso del taller. Pero ahora lo que quiero es que ustedes hagan el taller. Porque si yo les mando el paso a paso, no lo van a hacer. Entonces, pero sí les voy a enviar los resultados para que puedan comparar si lo que hicieron está correcto, ¿ya? Y si tienen alguna duda, me escriben
y las resolvemos por correo. ¿Les parece? Sí. ¿Ya? Bueno, si no tienen ninguna duda, vamos a dejar la clase hasta acá. Como les digo, mañana vamos a hacer el test, así es que, bueno, voy a mandar un correo igual para la gente que no se conectó a la clase hoy día, para avisarles que tienen el test. ¿Ya? Profe, yo tengo una duda. Dime. Pero se la digo al tiro que la estoy buscando. Acá está. Que la mandaron, lo que pasa es que es una duda de otro compañero, pero que igual me surgió la duda a mí y no, como que respondieron varias cosas, entonces, ¿Ya? Dígame nomás. acá está. ¿Dónde está? ¿Qué pasaría si da en el tema de suma de vectores, o sea, los vectores unitarios, ¿Ya? que da uno de los elementos X y Y da 0? ¿Qué sería en Quiere, ese caso? quiere Por decir de ejemplo, que el vector resultante no tiene componentes en ese eje. ya, pero al graficarlo sería solamente una línea. Claro, pues ahí quedaría, por ejemplo, solo en el eje X, o sea, solo en el eje X o solo en el eje Y. Ujú. Y para el tema de la rosa de los vientos se anotaría solamente, por ejemplo, la dirección a la que está, o también Claro, los grados. no, pues ahí sería, bueno, la magnitud, eso está claro. Y en la No, claro. dirección tendrían que, por ejemplo, si el vector tiene solamente componentes en Y positivo, quedaría Ya, como norte, abajo, porque está ya, completamente en el norte. En el caso que sea en el eje Y hacia abajo, sería sur. ya. Si estuviera hacia la derecha, sería este, y si estuviera hacia la izquierda, sería oeste. Pero no tendría ese, por ejemplo, sur, 10, oeste. Sería solo Eh, ahí entendí. el eje en el que va. Vale, profe, gracias. Eso era. ¿Ya? Esperen que aquí están llegando algunos chats. Bueno, aquí una compañera dice que viendo los resultados van a ver si tienen alguna duda, obviamente. Así que por eso se los voy a mandar hoy día. Siendo muy honesta, yo creo que se los voy a mandar muy tarde, ya porque esta semana además es corta, así que he tenido varias semanas de locos en la oficina, así que eh, lo voy a hacer, pero tarde, así como a las 10, 11 de la noche. Y, a ver, dice, en el taller, el ítem 1, ejercicio C, a ver, déjenme revisarlo, que no me acuerdo, el taller. Este es el taller B. Lo estoy abriendo para revisar. El C son, el A son amperes. Esa es la unidad es la magnitud. Son 8 amperes. ¿Y cuál es la otra pregunta? Bueno, sí, como Gerardo dice que no duerme. Bienvenido a estudiar ingeniería civil. Dentro de los próximos 6 años van a dormir muy poco. A ver si me queda alguien que me haga alguna otra. En ingeniería no se duerme, efectivamente. Profesora, Dime, Bárbara. otra duda. Para el ejercicio 3 hay que pasar de fasorial a la rosa de los vientos vector unitario. Para saber la orientación me tengo que guiar por lo que me dé los vectores unitarios, ¿no? O sea, de eso de norte, sur. Es que tú con cualquier método podrías graficarlo de manera gráfica, o sea, podrías hacerlo de manera gráfica. Mm, Pero en el caso del ejercicio C,
Solo se te está pidiendo de que desde la forma fasorial lo escribas como rosa de los vientos y vectores unitarios. Efectivamente, para escribirlo como vectores unitarios es más fácil hacerlo de manera gráfica y de ahí hacerlo de vector unitario, porque es más fácil visualizarlo. Profe, Gracias. De nada. en el ítem 3, la B, el 8,00, nosotros lo podemos usar como 8 nomás, ¿cierto? No es ¿Sí? necesario poner el 0,00. Exacto. Y la C en ese ítem quedaría Con el con decimal. el solamente. No, me refiero a que quedaría solamente la alternativa número C. O sea, la C del tercer ítem. ¿Sí? Quedaría en el eje sur solamente, ¿verdad? Claro. Sí, porque ahí Y tendrías ese sería. 90, 180, 270. Entonces ahí quedaría solo hacia Y, abajo, no tendría componentes en X. y el vector unitario sería 0 y menos 77,7, que sería la magnitud que me dan. Exacto. ¿Sí? Justamente. Ya, gracias. De nada. Ya. Bueno, si no Profe, una tienen... consulta fuera de clase. Dijeron algo de que el jueves era como hasta la 1 o algo así. ¿Eso qué pasa con eso? ¿Es verdad o...? Mira, Pucha, déjame revisar el calendario académico. uy, el volumen Profe, no se le escucha. no El se 18 escucha. sería hasta la Hello. 1, ¿no? Ahora, Cae, ahí El sí. 18 es Ahí feriado. sí. ya. Hablaron algo de que había clase hasta mediodía o algo así. Sí, estoy revisando el calendario académico, porque como yo no tengo clase los jueves, nunca lo veo. Agosto, septiembre... en el calendario académico al menos no aparece nada. A ver, aquí sí. Jueves 17, suspensión de actividades desde las 13 horas. O sea, el jueves solo hay clases en mediodía. Ya, profe, gracias. De nada. Entonces, hasta la 1. Hasta la 1 nomás. Semana cortita esta. Qué bacán. En otro contexto hubiésemos estado ahí preparando el terremoto ya para el fin de semana, la rama. Sí, en eso estoy ahora yo, profe. ¿Ah? En eso estamos ahora. Ah, claro, pero ya es lo mismo. Las ramas universitarias eran buenas. Ya, estimados y estimadas, nos conectamos mañana entonces. Estudien, por favor, para que les vaya bien. Este test es bastante simple. De hecho, hemos hecho hartos ejercicios similares a los del test. Así es que aprovechen esta oportunidad para tener una buena calificación. ¿Ya? Nos vemos mañana y cualquier duda me escriben al correo y yo se lo respondo, ¿ya? Ya, profe. Ya, profe. Chao, que Gracias. estén bien. Chao, Chao, profe. chao. Chao.